Hola, soy Ayiser González y esta es la práctica número 1 del tercer bimestre. En la primera serie nos dice, responde las siguientes preguntas. Dice, ¿de qué material está construido un transistor? Está formado por la unión de materiales P y materiales N. La segunda pregunta dice, ¿de qué palabras viene el nombre transistor? Está compuesta de la unión de la palabra transferencia con resistor. Menciona las regiones en las cuales puede operar el transistor: región de corte, región de saturación y región de activación. Dice también, dibuje las estructuras físicas en la representación esquemática de un transistor NPN y un transistor PNP. Y ahí están. La segunda se dice, si construyamos un circuito y nos trae instrucciones a pasos a seguir. Ahorita miramos, aquí está el circuito, este es el PNP y el NPN. Ahora vamos a las preguntas. Dice, gire el potenciómetro hasta su máxima posición, cierre el interruptor switch 1, switch 2 y mida la corriente del emisor y corriente del colector. Presente el circuito emisor colector, anote sus mediciones en la casilla de marcas de la tabla que se adjunta. Y aquí está la tabla. Ahora vamos al circuito. Componemos esto que quede ahí al nivel 100. Bajamos los dos switches y probamos. En el emisor tira que es 0.32 y en el colector tira que es 0.32 también. Entonces eso lo anotamos en nuestra tablita y como pueden ver ya está aquí. En el tercer paso nos dice, con las condiciones del paso 2 anote los voltajes del emisor base, del colector base y del emisor colector. El voltaje del emisor base es este, que es 0.67. Del colector base es de 5.74 y del emisor colector es de 6.41. Las anotamos en nuestra tablita. Miramos el paso 4 que dice, abra interruptor switch 1 y switch 2, gire el wiper del potenciómetro hasta su mínima posición. A continuación cierre los interruptores y mida la corriente presente del emisor y colector. Anota sus medidas en las casillas marcadas en la tabla que se adjuntan. Nos dice que abramos el interruptor y que giremos el potenciómetro hasta su mínima expresión. Lo bajamos todo. Nos dice también que abra y cierre el interruptor. Abrimos, cerramos y nos dice que miremos el emisor y el colector. Como podemos ver es de 7.39 el emisor y el colector es de 7.30. Lo anotamos en nuestras tablitas, como pueden ver aquí está. En el paso 5 dice, con las condiciones del paso 4, anote el voltaje del emisor base, del colectivo base y del emisor colector o colector emisor. Y que anotemos las medidas en las casillas. Miramos
Aquí está el emisor base que es de 0.70. Está el emisor base que es de 0.76. El colectivo base que es de 0.01 y del emisor colector que es de 0.77. Los anotamos en nuestra tablita. Como pueden ver, aquí está. Ahora nos dicen el paso 6. Abre el interruptor o switch. Anote el valor de la corriente del colector emisor, el voltaje del emisor base y el voltaje del colector base. Entonces vamos a la práctica. Abrimos el interruptor. La corriente del colector base es de menos 6.34. El emisor base es de 0.87. Así del emisor base es de 0.87. El colector base es de 0.86 y del emisor colector es de 0. Vamos a nuestra tabla y colocamos aquí todos los datos. Como pueden ver, ya están. Dice el paso 7, dice cierra el interruptor o switch 2, anota el valor de la corriente del colector base, del colector emisor, el voltaje del emisor base el voltaje del colector emisor. Vamos a la práctica. Cerramos el switch y miramos que la corriente del emisor colector es de menos 0.08. El emisor base es de 0.76. El colector base es de 0.01 y el emisor colector voltaje es de 0.77. Vamos a la práctica. Lo ponemos todo aquí y nos vamos más por abajo. Es el NPN. El NPM es el siguiente switch. Vamos a la práctica. Es este que está aquí. Es casi lo mismo lo que tenemos que hacer. Dice que queremos el potenciómetro hasta su máxima posición. Cierre el interruptor 1, switch 1 y switch 2. Mida la corriente del emisor, la corriente del colector. Presente en los circuitos del emisor y colector. Anote sus medidas y las colocamos en la tabla. Lo ponemos en el máximo. Está en el máximo. Cerramos los switch. El voltaje del emisor es este, que es menos 0.14. Del colector es de menos 0.34. Como pueden ver, ya está en la tablita. Aquí está. El tercer paso dice: con la condición del paso 2, anota el voltaje del emisor base, del colector base, del colector emisor y del colector base. Vamos a la práctica. Este es el emisor base, que es de menos 5.88. El colector base es de menos 0.62 y el emisor colector es de menos 6.50. Vamos a la práctica. Como pueden ver, ya lo tengo aquí anotado.
Dice el paso 4, abra los interruptores, switch 1 y switch 2, gire el potenciómetro hasta su mínima posición, a continuación cierre los interruptores y mida la corriente del emisor y la corriente del colector, presente del circuito, el emisor colector y casillas marcadas. Bajamos toda la potencia, como dice, hasta abrimos el segundo, cerramos, nos dice que midamos el emisor base, que es de menos 3.40, y del colector base es de menos 0.75, del el emisor colector es de menos 4.14. Vamos y lo anotamos de una vez. Como pueden ver, ya está aquí. El paso número 6 dice: abre el interruptor switch 2, anote el valor de la corriente del emisor colector y del voltaje emisor base y colector base. Vamos a la práctica. Dice que levantemos el switch 2 y que midamos la corriente del colector emisor, que es de 7.13. El emisor base es de 0.78 y del emisor colector es de menos 0.79. Como pueden ver, ya lo tengo aquí anotado. Ahora me dice que en el paso 7 dice: cierra el interruptor switch 2, anota el valor de la corriente colector base. Dice que también midamos el voltaje de emisor base, voltaje de colector base. Vamos a la práctica. Bajamos el switch 2. Como podemos ver, es de el colector base es de 4.35, el emisor es de menos 3.40, el colector es de 0.75 y el emisor colector es de menos 4.14. Vamos a la práctica y como pueden ver, aquí lo tengo. Ahora nos dice que armemos este siguiente circuito, que es con un motor. Nos dice que nos tira una pregunta que dice: cuando el transmisor se encuentra en corte, ¿qué sucede con el motor y el voltaje? Este es el emisor. El botón lo cortamos y como pueden ver, aquí está el voltaje, que es de 5 voltios. Entonces, cuando el motor no gira, tiene un voltaje de 5 voltios. Entonces lo ponemos: el motor no gira y su voltaje es de 5 voltios. Cuando el transmisor se encuentra en saturación, ¿qué sucede con el motor y el voltaje? Presionamos el botón. Como pueden ver, gira el motor y el voltaje disminuye a 3.87. Y esa es nuestra respuesta. Ahora nos pide que hagamos este siguiente circuito y nos tiran las preguntas que dice: comparando la señal de entrada con la de salida, que dice salida, esta ha cambiado. Si ha cambiado, anótelo. Entonces vamos a la práctica. Como pueden ver, aquí está nuestro circuito. Este es el voltaje. Se los voy a poner para explicarle mejor. Lo de azul es el voltaje de entrada. Como pueden ver, aquí está. Voy directo aquí, que es el voltaje de entrada. El voltaje de salida es el amarillo. Como pueden ver, es más grande que el de entrada. Entonces apuntamos: sí, la señal de entrada es más pequeña que la de salida.
La segunda pregunta dice, ¿la forma de onda sigue en fase o se ha desfasado? Es decir, donde antes estaba su máximo, ahora está su mínimo y viceversa. Y la respuesta es que, que se ha desfasado, ya que por la onda que sale. Y esto es todo, muchas gracias.